te voy a hacer una entrevista basada en tu trabajo. ¿Qué decisión, o mejor dicho, qué te motivó a seguir esta carrera de enfermería? Bueno, mi nombre es Natalia, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Barrio Junior. En realidad, antes de llegar ahí y de empezar a trabajar, trabajé en la parte clínica y elegí este lugar. Me gusta el paciente psiquiátrico, creo que para trabajar ahí como enfermero uno debe tener ciertos requisitos. Primero y principal, gustarte la psiquiatría, la salud mental. Hay pacientes psiquiátricos, neurológicos o ambas combinaciones y también con alguna cuestión clínica. Tener mucha paciencia, tolerancia y bueno, en realidad uno como que va eligiendo a través de su carrera, digamos de la práctica diaria, como que uno va. La enfermería tiene una diversidad de campos y uno a través de la práctica elige lo que más le gusta en relación, por supuesto, a la afinidad. ¿Qué características de ese paciente psiquiátrico más te llaman la atención? Eh, Al ser un hospital público, en realidad no se trabaja con pacientes que tengan obra social, entonces el paciente por ahí de bajos recursos, donde la contención familiar es escasa o nula, y a pesar que hay una ley de salud mental que dice de trabajar en el afuera, cuando decimos en el afuera hablamos con la familia, con el dispensario cerca o qué otro dispositivo hay. La ley de salud mental yo considero que está hermosa, pero en la práctica deja muchos huecos, deja mucho que decir. No hay tantos dispositivos afuera, casas de medio camino o casas de medio camino no tienen contención familiar, para evitar que el último recurso sea la internación en realidad. Y en este momento considero que es al revés, es el primer recurso y después se trabaja lo otro. Debería ser en teoría, debería ser al revés, pero no es así. Cuesta. La ley esta de salud mental también dice que los hospitales generales, como el Hospital Córdoba, el Tránsito, deberían empezar a tener disponibilidad de camas para pacientes psiquiátricos y sin embargo no es tan fácil internarlos en estas instituciones. Al ser un hospital monovalente, casi todos van y son internados en el neuro. Ni hablar por ahí la población de adolescentes, excepto el hospital de niños, que si no me equivoco, internan hasta los 15 años y después el paciente queda totalmente descubierto. Se lo interna en el neuro, pero sin olvidar que es una institución para pacientes adultos. Así que bueno, ¿a dónde están los derechos también de estos adolescentes que los internas en una institución para adultos? Imagínate si no hay contención familiar, tiene que intervenir la CENAF. Entonces, bueno, por ahí la ley de salud mental está muy linda, pero habría que ir viendo o puliendo esto que te lleva por ahí en la práctica. ¿Qué hecho fue el más duro por el cual pasaste en tu trabajo? ¿Qué suceso dijiste, este suceso me marcó de tal modo? Yo hace 15 años que estoy ahí y hablamos de unos 5 años atrás, se utilizaba lo que era la habitación de contención y con la aparición de esta ley fue desapareciendo esto. Empezar a cambiarle el término, no es una contención, sino es una sala de cuidados especiales. Antes el paciente no tenía cama, era un colchón al piso. Se ha podido instalar una cama con medidas de sujeción que son amarras o chalecos de fuerza. Antes el paciente ni siquiera contábamos con estas amarras, estos dispositivos, entonces era realmente como una cárcel. Eso es como que más allá que el paciente uno cree que tiene momentos en donde no comprende, en algunos momentos sí. ¿Te impactaba ese momento Sí, de llevarlos ahí? sí, es bastante duro y ni hablar por ahí la familia. Convengamos que es un hospital a puerta abierta, entonces la familia puede ir y entrar más allá que hay normas que te dan día de visita, pero no es como un
un tránsito que por ahí la familia para llegar hasta el paciente como que tiene que pasar ciertas puertas o ir respetando ciertas normas. Es un hospital, digamos, muy particular. Entonces, bueno, por ahí la familia encontrarse con un paciente en estas habitaciones no era tan lindo. A medida que fue pasando el tiempo, al comenzar a aplicar la ley, como esta habitación dejó de desaparecer, por suerte, digamos, porque se ha podido mejorar en eso. También se ven muchos casos de adolescentes con consumo duro, porque yo creo que no tan solamente padece la patología, la enfermedad del paciente, sino todo el entorno familiar. Termina desgastando a la familia, mire por donde se lo mire. Claro. ¿Qué consejo les darías a esos familiares que tienen algún conocido que está pasando por este mal momento de bueno, internar a un ser querido en un hospital psiquiátrico? Es importantísimo que no tan solamente el paciente haga terapia, sino la familia, para que puedan comprender qué importante es que el paciente pueda, el sujeto, sería mejor nombrarlo, qué importante es que el sujeto pueda tomar la medicación, trabajar la adherencia al tratamiento. Como decimos, trabajar la adherencia es que el paciente empieza a tomar conciencia de que la medicación la tiene que tomar, respetar los horarios, las dosis, que ellos puedan saber el nombre, para qué lo toman, cuál es la función, en qué los va a ayudar. Yo siempre digo de que son pacientes sujetos con patologías muy particulares y que la familia debe hacer tratamiento a la par. Si no, es imposible sostener, porque toda paciencia tiene un límite y bueno, no es tan fácil convivir las 24 horas del día con algún integrante de la familia que tengan estas patologías. Yo siempre, cuando hacemos Ateneo, cuando hacemos capacitaciones, digo, si nos cansa a nosotros, que trabajamos 8 horas y que elegimos esto y que nos pagan para hacer esto, hay que poder también pensar en esta familia que los tienen las 24 horas del día, que están desbordados y que llega un momento que no sabes cómo manejarlo, cómo tratarlo, cómo ayudarlo. En eso yo creo que sí, un consejo, que la familia tiene que hacer terapia a la par con el hijo, padre, madre, que esté pasando por esto. ¿Crees que el lugar en el cual vos estás trabajando tiene que mejorar muchos aspectos? Sí, cuestiones edilicias, seguir puliendo estos temas de los derechos humanos, de la sala de cuidados especiales, si esas amarras son las correctas. El personal debe capacitarse, por ahí es todo un tema. Nosotros, la ley dice de que debe existir la capacitación en servicio y en este momento eso no es así. El personal debe estar capacitado, actualizado en los temas. Sí, hay muchas cuestiones para mejorar un montón. Pongamos la suposición que este video lo está viendo algún representante de la provincia de Córdoba, algún político. ¿Qué le pedirías para cambiar estos aspectos laborales que no te agradan? Una mayor revisión, no sé si es la palabra justa, o por ahí auditorías en las clínicas privadas que están relacionadas a la salud mental. Se manejan mucho con obras sociales y se hacen auditorías, se ven estas cosas, digamos, no tan solamente la parte de edilicia, si el paciente está bien, qué medicación se usa. Yo creo que acá hace falta eso, digamos, no tan solamente lo edilicio, también poder auditar los tipos de profesionales que atendemos a estos pacientes, si estamos realmente capacitados, desde un montón de puntos de vista, desde la parte, digamos, curricular, si realmente estamos aptos para atender a estos pacientes, que son pacientes particulares, difíciles, con una historia que los marca y con una familia también muy particular. ¿Podés contar alguna historia de estos pacientes que más te han llamado la atención? Sí, me llaman mucho los pacientes que tienen una base neurológica y con el tiempo lo lleva, digamos, a algo psiquiátrico.
la familia termina muy desgastada por sobre todas las cosas si hablamos de un hijo con una mamá, ¿no? Cómo hacerle entender a veces a la mamá que lo mejor es, en ese momento es la internación, poder, digamos, separar esta relación que en algunos pacientes muy enfermiza, cómo hacer para separar esto, ¿no? Se hace un trabajo no tan solamente con el paciente, sino con la madre. Tuvimos un caso, una mamá muy particular, en donde no podía entender la enfermedad del hijo, entonces, digamos, se hizo una internación de los dos, porque la mamá estaba en las 24 horas del día y por ahí escapa, ¿no? de uno y termina saliéndose del rol de enfermero y por ahí termina hasta juzgando, haciendo de jueces. Y no, hay que poder comprender a esta mamá que totalmente sacada, digamos, en sí, porque está cansada, porque se le terminó la paciencia y porque también tiene derecho, digamos, a estar cansada, a no tener paciencia, porque es la que viene sosteniendo esto las 24 horas del día y la vida de todo su hijo. Era un chico que no tenía 17 años, entonces hace 17 años que viene con esta historia que la marca y que no es poca cosa. Por ahí a mí estos casos me impactan mucho porque, bueno, se interna, digamos, al menor con la madre y a veces pienso en los derechos humanos, dónde quedan los derechos humanos de internar a un adolescente en una institución que es para adultos. ¿Dónde están los derechos de ellos? Me parece que como en realidad la parte de salud debería empezar a pensar en estos pacientes. De hecho, que hay una institución al lado del neuro que se llama Casa del Joven, ellos no hacen internación, entonces en un momento el hospital planteaba a esta institución como esto, a ver, los atienden, pero cuando el adolescente requiere internación, son internados en el neuro, que es una institución para adultos. Me parece que va a llegar un momento, así como se planteó la ley de salud mental, de empezar a plantearse estas internaciones que a mí en lo personal, digamos, me llegan mucho porque considero de que no es la institución acorde para recibir a estos adolescentes. Un consejo para alguien que quiere seguir esta carrera. Que es muy linda, que te da grandes satisfacciones, que uno también debe estar preparado emocionalmente a hacer terapia para, digamos, no pasar el límite de la transferencia. Decimos transferencia cuando la persona inconscientemente en uno transfiere sentimientos, cosas de la vida diaria. Creo que uno debe estar preparado para eso, ¿no? Por eso siempre marco que no es para cualquier enfermero. Este tipo de paciente, uno debe estar muy bien parado emocionalmente y cuando por circunstancia de la vida no lo puede estar, también poder hacer un paso al costado, hablarlo, tenemos supervisores y poder decir, bueno, no estoy bien, me voy a tomar una licencia. Está bueno también poder hacer ese corte y permitirnos eso también, que no todo sea teóricamente perfecto, porque sería imposible. Claro. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo, Nati. Bueno, gracias.